Buenos días, me presento, soy Alfonso Robles Fernández, educador del Museo de la Ciencia y de la UNI y docente en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia en el área de Ciencias Sociales. Me presento esta ponencia en el contexto del Congreso Internacional sobre el Mundo Árabe y Occidente, y donde se trabajan los retos para el tercer milenio. Y la educación es fundamental precisamente para afrontar esos retos de una sociedad que se ha convertido en una sociedad multicultural y donde la educación intercultural precisamente es la opción, creo, adecuada para afrontar esas problemáticas. Nuestras aulas ahora son multiculturales y con una presencia en algunos casos casi mayoritaria de alumnado procedente del Magreb, de zonas magrebíes, de Argelia, Marruecos, etc. Por lo tanto, ahí el patrimonio tiene una importancia vital en trabajar el patrimonio común, esa herencia de Al-Ándalus, que es el simposio en el que nos encontramos, es desde el punto de vista de la interculturalidad. Incluso hay historiadores que niegan esa parte de nuestra historia común, como parte de la identidad de lo hispano, de lo español, y lógicamente da pie para que en las aulas, en los libros de texto, en los materiales didácticos y docentes se reproduzcan prejuicios cognitivos, prejuicios precisamente sobre esta problemática. Pasamos a ver ahora la ponencia con el PowerPoint. Bueno, la ponencia se titula Paisaje urbano de una gran ciudad de Al-Ándalus, itinerario didáctico a través del urbanismo de época almorávide, el arrabal de Risaca de Medina Mursilla. Durante mucho tiempo se ha sostenido que las bases del urbanismo se asientan de esta gran ciudad de Mursilla sobre la época taifa, pero los últimos hallazgos arqueológicos, documentales, las fuentes árabes indican que realmente las bases de esa gran ciudad se cimentan sobre la época y sobre la autoridad almorávide procedente del Magreb. Comentar que uno de los yacimientos más importantes de Al-Ándalus y del Mediterráneo occidental se sitúa en lo que se llama Arrabal de la Risaca, en la parte norte de la ciudad, como vamos a ver, donde se han excavado más de 10.000 metros cuadrados de superficie y ha aparecido un amplio tramo de ese barrio, de ese arrabal, con sus calles, adarves, ciudades, casas, etcétera, etcétera. Además de una mezquita, de un pequeño oratorio y una maqbara o cementerio. Bueno, para contextualizar, ahí tenéis a la izquierda los límites difusos a través de la época de Al-Ándalus, variantes, pero básicamente tendríamos a la Cora de Tudmir, básicamente el territorio de Murcia, pero también Alicante, Albacete, Granada y Almería, lo que luego aproximadamente se correspondería tras la conquista castellana con el reino de Murcia. A la derecha un dibujo, una planimetría sobre donde se diferencia la Madina de la Risaca, y en cuya parte norte se situaría ese tramo del barrio que hemos comentado.
Una de las fuentes fundamentales que prueba la existencia de un gran arrabal y por lo tanto de una ciudad densamente poblada es el geógrafo ceutí Sarif al-Idrishi, que a mediados del siglo XII visitó la ciudad y la describe ampliamente y menciona que de Murcia depende un arrabal floreciente y muy poblado, que al igual que la ciudad está rodeado de murallas y fortificaciones muy sólidas. Este arrabal está atravesado por dos corrientes de agua. Ahí tenéis a la derecha esa planimetría arqueológica muy densa, compleja, con un trazado hipotético al norte de lo que sería la muralla que cerraría el arrabal. Lógicamente, Al-Idrishi ya está comentando, habla de un arrabal muy denso, que inevitablemente pues demostraría también que dentro de la ciudad de la Madina también existiría una trama urbana densa. Ahí tienes algún detalle de calles una de las calles principales que atravesaba la ciudad de eje norte-sur con sus albellones, su sistema de alcantarillado, y a la izquierda pues una de las acequias que menciona Al-Idrishi, una acequia, la acequia que posiblemente sea de Caravija, la otra sería la del Jufía, que como menciona Al-Idrishi atravesaban el arrabal. Las intervenciones, como decíamos, arqueológicas atestiguan una intensa actividad constructiva bajo el mandato de Ali Ben Yusuf. El peso específico de la ciudad de Murcia como capital de hecho de facto de Sharq al-Ándalus se ve consolidado a partir del año 1130 aproximadamente, tras el nombramiento como gobernador del sureste peninsular de Abu Muhammad Ben Badr al-Barka, el prestigioso caudillo militar que ya había logrado vencer a Alfonso I en Praga. Entonces será en ese periodo comprendido entre 1130 y 1143 aproximadamente, poco antes de la llegada al poder de Ben Bardanis, el rey lobo, creador de una taifa independiente de los almohades. Se caracteriza por su estabilidad política en esos años. Hay una unidad, una capacidad expropiatoria de esos gobernadores almorávides. Existen príncipes almorávides dependientes de la corte marrakechí, y todo ello habría ayudado a que se ampliara, por ejemplo, la mezquita mayor, que también está atestiguada de esa ampliación, y la ampliación también de otras, la construcción de otras mezquitas. Sabemos que los almorávides eran grandes constructores de mezquitas y de murallas, fortificaciones en las grandes ciudades de su imperio. En Murcia es uno de los lugares donde se constata esa circunstancia. Lo más representativo en arquitectura palatina es el Dar al-Sugra, documentado también por fuentes árabes en 1145, de la cual se ha excavado aproximadamente la mitad sur de ese palacio, caracterizado por patio crucero, que veis ahí en la planimetría, y que también se situaba en el arrabal de la Risaca. Es el palacio menor o el alcázar de verano, el alcázar de las autoridades andalusíes, los gobernantes andalusíes. Un detalle de ese palacio excavado y esas 7 casas que se adosan al palacio y que pertenecían al arrabal de la Risaca en su fase más densa de poblamiento. Un detalle, por ejemplo, de la cubba, que tiene la cubba aparecida en el centro del patio de crucero, con algunos elementos rescatados con decoración vegetal de época almorávide, y restitución parcial de la cúpula o de las pechinas de Mucarnas, una de las más antiguas de Al-Ándalus.
Otros elementos decorativos los encontramos en el Salón Sur, uno de los salones, las salas de aparato, las salas de gobierno, con una decoración característica floral, geométrica, pero también que evoca lo floral, la curva línea, la línea curva, perdón. Ahí en la parte inferior tenéis ese dibujo. Se ha hecho un estudio geométrico de su traza, y a la derecha tenemos el paralelo en el Casal Hayar en Marrakech, el palacio de Marrakech, donde es evidente el paralelismo de esa flor octopétala, por ejemplo, o de esas curvas, esas líneas curvas que no se van a dar luego con tanta profusión en el arte de época tardo almorávide en Marrakech. Por lo tanto, la fundación del Dar al-Zubeir es almorávide, aunque luego sufre posteriormente. Bueno, como conclusión, comentar que el arrabal luego se mantiene en uso hasta finales del siglo XIII, aunque hay un abandono. Ahí tenéis en la foto fosas pertenecientes al periodo de abandono durante más de 100 años, donde los alfareros se extraían la arcilla, donde prácticamente desaparece del mapa ese amplio arrabal fundado en época almorávide, y que posteriormente sería urbanizado, pero ya con otros elementos ajardinados que llegarían también de alguna manera fosilizados hasta nuestro siglo XX en un jardín del entorno. Ahí tenéis un detalle cómo se transforman las propiedades. Se traza una nueva acequia, hay 3 propiedades amplias, productivas, con un edificio que posiblemente se corresponde con un real, a la manera de los cármenes granadinos, ya tardíos. Pues muchas gracias por vuestra atención y espero vuestras preguntas. Un saludo.